Me llamo Sophia Williams y, a los 28 años, estaba a solo 3 días de casarme con el amor de mi vida, Ethan Blackwood. Todo iba perfecto, hasta que sus papás ricos me salieron con un contrato prenupcial y un ultimátum: ¿lo firmas o no hay boda? Lo que nunca imaginaron es que, detrás de mi apariencia sencilla, había $9 millones, una empresa de tecnología exitosa y unas ganas enormes de no dejarme pisotear. Sus caritas presumidas estaban a punto de encontrarse con lo único que de verdad respetaban: el dinero. Yo crecí en un barrio de clase media en Chicago. Mis papás eran maestros de secundaria y me enseñaron a valorar la educación y el trabajo duro. Vivíamos bien, pero nunca sobraba. Cada centavo de mi universidad lo pagué con becas que gané a base de desvelos y calificaciones perfectas. Me gradué con honores en ciencias de la computación en Northwestern y de inmediato me metí al mundo de la tecnología con hambre de lograr las cosas por mi cuenta. Mi mayor apoyo siempre fue mi abuelo. Cuando falleció en mi último año de universidad, me dejó una herencia que me dejó en shock. Llevaba una vida sencilla, pero durante décadas había invertido inteligentemente y me heredó $7 millones. Invertí la mayor parte y usé un poco para fundar mi propia empresa de software educativo. Para cuando tenía 26 años, mi compañía ya me había sumado otros $2 millones a mi patrimonio. Pero nadie lo habría adivinado viéndome. Vivía en un departamento bonito pero normal, manejaba un coche práctico y vestía bien, pero sin lujos. Mi dinero era mi asunto privado, solo lo sabían mis papás, mi mejor amiga Jenny y mis asesores financieros. Conocí a Ethan en una gala benéfica para programas educativos de niños con pocos recursos. Mi empresa había donado software y yo estaba ahí representando nuestra contribución. Ethan asistió porque los Blackwood siempre aparecían en eventos importantes. Él llamó mi atención de inmediato, no solo por su altura y sus ojos color café cálido, sino porque, a diferencia de otros hijos de millonarios, él de verdad estaba interesado en la causa. Esa noche platicamos sin esfuerzo de todo: desigualdad en la educación, rutas de senderismo y hasta nuestra pasión por la comida tailandesa picante. Cuando me pidió mi número, se lo di sin pensarlo, aunque ya sabía quién era su familia. Los Blackwood eran de la vieja riqueza de Chicago, descendientes de los primeros barones madereros. Su bufete de abogados representaba a medio poder corporativo del Medio Oeste. Nuestra primera cita fue un picnic en Millennium Park. Ethan llevó sándwiches hechos por él y me confesó que había investigado mi empresa en internet y le había impresionado mi trabajo. Ese era él, detallista, pero sincero. Desde entonces fuimos inseparables: caminatas de fin de semana, desastres culinarios en mi cocina, debates que a veces duraban hasta el amanecer y una conexión física que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Él nunca presumía su dinero y yo nunca revelé el mío. No importaba, lo que construíamos juntos iba más allá de eso. Le encantaba que yo fuera independiente y apasionada por mi trabajo. A mí me fascinaba que, a pesar de haber crecido con privilegios, tuviera un sentido de justicia que guiaba su carrera como abogado. Pero, cuando me llevó a conocer a sus papás después de 6 meses, vi la primera señal de problemas. La mansión Blackwood estaba en el vecindario más exclusivo de Lake Forest, con jardines perfectos y una casa donde cabrían 8 familias sin estorbarse. Richard y Victoria Blackwood fueron educados, pero fríos. Sobre todo Victoria, que tenía una forma de hacer preguntas inocentes que en realidad eran para medir mi origen, o la falta de él. En la cena, Victoria me dijo con una sonrisa muy medida: Northwestern es una muy buena universidad. ¿El programa de becas fue completo? Y luego, sin dejar de mirarme: tus papás son maestros, ¿verdad? Qué admirable, una profesión tan necesaria, aunque me imagino que las limitaciones económicas deben haber sido complicadas. Ethan, o no se dio cuenta, o decidió ignorar esas indirectas disfrazadas de halago. Él era el menor de 3 hermanos y estaba acostumbrado a lidiar con su mamá con una calma ensayada. Su papá, en cambio, era más directo, pero igual de despectivo. Hablaba casi siempre solo con Ethan, de personas y eventos que yo ni conocía, dejándome prácticamente fuera de la conversación. Aún así, yo estaba enamorada, y esas molestias parecían pequeñas comparadas con la felicidad que él me daba. Cuando me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario, en un paseo en barco al atardecer por el lago Michigan, le dije que sí sin pensarlo.
El anillo había sido de su abuela, una elegante esmeralda que se veía perfecto en mi mano. Al principio, planear la boda fue un sueño, pero poco a poco empezaron a salir las grietas. Victoria tenía opinión sobre absolutamente todo, el lugar, las flores, los invitados. Y aunque nunca habló directamente de dinero, siempre había esa suposición silenciosa de que obviamente los Blackwood pagarían todo, porque yo no podría costear la boda que su hijo merecía. Yo no la corregí. Tenía mis razones para mantener mi situación financiera en privado y mi orgullo no me dejaba entrar en una competencia de quien tenía más. Isen trataba de mediar, a veces defendía mis decisiones, y otras me sugería suavemente que cediera. Casi siempre lo hacía, porque pensaba que los detalles eran menos importantes que casarme con el hombre que amaba. Cuando Victoria quiso invitar a 50 amigos más de su familia, acepté. Cuando calificó mi pastel elegido como demasiado simple y ordenó un monstruo de 7 pisos de una pastelería exclusiva, lo dejé pasar. Lo único en lo que no cedí fue en mi vestido, un diseño moderno y elegante que me hacía sentir segura y hermosa. Aún así, Victoria insinuó que lo había elegido porque era barato y no porque me quedara perfecto. A medida que se acercaba la boda, me sentía cada vez más como invitada en mi propio compromiso. Me consolaba pensando que, una vez casados, Isen y yo viviríamos nuestra vida lejos de la influencia diaria de su familia. Él ya había aceptado que viviríamos en el departamento que elegimos juntos en el centro, cerca de nuestros trabajos, y no en el vecindario de los Blackwood, como su mamá había propuesto. 3 días antes de la boda, todo estaba listo, el lugar, las flores, el catering. Acababa de confirmar los últimos detalles con el fotógrafo cuando recibí una llamada de Victoria invitándome a tomar té esa misma tarde. Me dijo que Isen estaría en reuniones todo el día y que pensó que sería lindo pasar un rato a solas antes de que empezaran las celebraciones. Ahora que lo pienso, debí reconocer la dulzura fingida en su voz. Pero yo estaba agotada y estresada, y lo único que sentí fue que tal vez por fin podría conectar con mi futura suegra. No sabía que estaba a punto de caminar directo a una emboscada que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino también la base misma de mi relación con Isen y su familia. La mansión de los Blackwood se veía todavía más imponente con la luz clara de esa tarde de miércoles. La fachada de piedra brillaba con el sol, y la entrada circular estaba impecable, ni una piedrita fuera de lugar. Cuando llegué en mi Audi modesto, noté que el Mercedes de Richard ya estaba estacionado. No me lo esperaba. Victoria no había mencionado que él estaría presente. La ama de llaves, Marta, me abrió la puerta con su sonrisa reservada de siempre y me llevó a la sala formal, no al salón soleado donde Victoria normalmente tomaba el té. Otra señal de alerta que, en ese momento, no supe leer. Victoria y Richard ya estaban sentados, vestidos como si fueran a una reunión de negocios, no a un encuentro familiar. Ella llevaba un traje sastre azul marino que seguro costaba más que la renta mensual de mucha gente. Él, uno de sus típicos trajes gris carbón con mancuernillas que llevaban el escudo de los Blackwood. Sofía, querida, gracias por venir con tan poco aviso, dijo Victoria, sonriendo, pero no con los ojos. Por favor, siéntate. Me senté frente a ellos, sintiéndome más como en una entrevista de trabajo que en una visita familiar. El servicio de té, en la mesa entre nosotros, estaba intacto. Y creímos importante hablar de algunos asuntos antes de la boda, empezó Richard sin rodeos. Asuntos de negocios que deben resolverse para que todo fluya bien después. Victoria asintió. Todo matrimonio exitoso se basa en expectativas y acuerdos claros. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de acuerdos?, pregunté, aunque ya empezaba a sospechar a dónde iba esto. Richard tomó una carpeta de cuero que tenía a su lado y sacó un documento grueso, encuadernado con una portada azul. Lo empujó hacia mí sobre la mesa. Y este es un contrato prenupcial estándar que nuestro abogado familiar ha preparado. Protege los bienes de la familia y establece lo que pasaría en el improbable caso de que tu matrimonio con Isen no funcione. No lo tomé de inmediato. Es la primera vez que escucho sobre un contrato prenupcial, dije con cuidado. Isen y yo nunca hemos hablado de esto. Isen entiende que es necesario, intervino Victoria con suavidad. La familia Blackwood tiene bienes importantes que se han protegido por generaciones.
Esto es solo un trámite que todos los que entran a la familia completan. Yo lo dudaba mucho. El hermano mayor de Isen se había casado con una mujer de una familia de banqueros, y su hermana con el hijo de un senador que tenía su propio fideicomiso millonario. Por fin tomé el documento y empecé a leerlo. Como empresaria de tecnología, había visto suficientes contratos para reconocer al instante que esto no era un acuerdo equilibrado. Básicamente decía que, en caso de divorcio, yo me iría con prácticamente nada, sin importar cuánto tiempo durara el matrimonio o lo que yo aportara a nuestra vida juntos. Cualquier propiedad adquirida seguiría siendo de Isen, y había cláusulas sobre propiedad intelectual que incluso podían afectar mi negocio. Y esto está muy cargado hacia un solo lado, dije, intentando mantener la voz neutral. Richard hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Es un lenguaje estándar para proteger la riqueza familiar ya establecida, dijo Richard. Debes entender, Sofía, que los bienes de los Blackwood no son solo dinero, sino un legado que se remonta a generaciones. ¿Y qué hay de mis bienes? Pregunté. Mi empresa y mi propiedad intelectual. Victoria soltó una risita que me hizo apretar la mandíbula. Tu negocio de software educativo es encantador, querida, pero estamos hablando de riqueza y propiedades sustanciales. Es otra escala, muy diferente. El tono condescendiente era imposible de ignorar. Para ellos, yo era una don nadie, de familia modesta, que debía sentirse agradecida por la oportunidad de casarme con alguien de su nivel. La idea de que yo pudiera tener algo que valiera la pena proteger les resultaba absurda. Y si quieres, podríamos agregar una cláusula sobre tu empresa, dijo Richard con falsa amabilidad. Aunque, sinceramente, si tú y Isen se divorcian, él sería generoso contigo, incluso sin obligación legal. Siempre ha tenido debilidad por ayudar a los que están en desventaja. Sentí el calor subirme al rostro, pero me obligué a mantener la calma. ¿Para cuándo quieren que firme esto? Pregunté. Hoy sería ideal, respondió Victoria, sacando una pluma Mont Blanc de su saco. La boda es en 3 días y queremos dejar esto resuelto antes. Puse el documento sobre la mesa con cuidado. Necesito que mi propio abogado lo revise primero. Las cejas de Richard se levantaron apenas. ¿Tu propio abogado? ¿Es necesario? Nuestro abogado familiar, que lo redactó, es uno de los mejores de Chicago. El mejor para los intereses de la familia Blackwood, sin duda, respondí. Pero, como ustedes mismos acaban de decir, puede que nuestros intereses no estén del todo alineados. La cara perfectamente compuesta de Victoria mostró la primera grieta de molestia. Sofía, esto es algo muy común. Todo el mundo firma estos documentos hoy en día. Es simplemente práctico. Entonces no tendrán problema en darme 24 horas para revisarlo profesionalmente, dije. Richard y Victoria se miraron. Me temo que debemos insistir en resolverlo hoy, dijo Richard con firmeza. Estas cosas se complican si se dejan para después, y con la boda tan cerca. ¿Me están diciendo que la boda depende de que firme este documento hoy, sin asesoría legal? Pregunté, queriendo total claridad. La sonrisa de Victoria volvió, tan fría como un enero en Chicago. Lo que estamos diciendo, querida, es que la familia Blackwood tiene ciertas expectativas no negociables para cualquiera que se case con la familia. Y se lo entiende. Si realmente lo amas, tú también lo entenderás. Fírmalo o se cancela la boda, soltó Richard, seco. Ese es el punto. Hemos invertido bastante en esta boda, pero la cancelaremos si es necesario para proteger los intereses de la familia. El ultimátum quedó flotando en el aire. Miré el rostro impasible de Richard y la expresión confiada de Victoria. Estaban absolutamente seguros de su poder. En su mente, yo era una don nadie frente a 2 opciones: firmar y renunciar a mis derechos o perder al hombre que amaba y pasar la vergüenza de una boda cancelada. Esperaban que me doblara de inmediato. Me levanté, tomando el contrato prenupcial. Necesito hablar con Isen. Isen sabe cuál es nuestra postura, dijo Victoria con desdén. Tal vez no quiso tocar el tema contigo directamente, pero entiende las obligaciones familiares. Eso me dolió más que cualquier cosa que hubieran dicho.
La idea de que Isen supiera de esta emboscada y la permitiera me apretó el pecho. Aún así, dije, apretando el documento quizá demasiado fuerte, necesito hablar con él antes de tomar una decisión. Richard también se puso de pie, abrochándose el saco con un gesto ensayado. Tienes hasta mañana a las 9 de la mañana, Sofía. Esperamos tu firma, o tu decisión de cancelar la boda. De verdad esperamos que tomes la decisión sensata, agregó Victoria sin levantarse. Isen te quiere mucho. Sería una lástima lastimarlo por una simple formalidad que protege a todos. Asentí con rigidez y me di la vuelta para irme, sintiendo el prenupcial como si fuera de plomo en mis manos. Al salir hacia mi coche, escuché la voz de Victoria filtrarse por la ventana abierta de la sala. Ella va a firmar. ¿Dónde más encontraría a alguien como Isen? Seguro no en los círculos de colegio comunitario en los que se mueven sus papás. La risa baja de Richard y su respuesta fueron el último giro del cuchillo. Subí a mi coche, puse el prenupcial en el asiento del copiloto y logré pasar los portones de la mansión Blackwood antes de que me empezaran a caer las lágrimas. El camino a casa fue un borrón. Las lágrimas me corrían por la cara mientras los barrios elegantes de Chicago se convertían poco a poco en el paisaje más familiar del centro. Tuve que orillarme 2 veces porque no podía ver bien la calle. Mi teléfono sonó 4 veces, el nombre de Isen apareciendo en la pantalla, pero lo dejé ir al buzón de voz. Necesitaba procesar lo que había pasado antes de hablar con él. En un semáforo en rojo, los recuerdos me golpearon como escenas de una película en la que yo había actuado sin darme cuenta. Victoria comentando sobre lo práctico de mi coche la primera vez que lo llevé a su casa. Richard haciendo preguntas incómodas sobre mi modelo de negocio y luego descartando la tecnología educativa como un mercado pequeño, sin potencial real. La cena de Navidad donde el hermano de Isen me preguntó si seguiría con mi pequeña empresa después de casarme, como si fuera un pasatiempo y no mi pasión y mi sustento. Había ignorado o justificado todos esos momentos, creyendo que eran incidentes aislados o malentendidos. Ahora los veía como parte de un patrón, una subestimación constante de mi valor porque no tenía su apellido ni la riqueza que ellos asumían como estándar. Cuando por fin llegué a mi departamento, llamé a la única persona que sabía que me entendería. Eso no solo es de mal gusto, es una manipulación descarada, exclamó Jenny, indignada, a 3 días de la boda. Jenny había sido mi compañera de cuarto en la universidad y seguía siendo mi mejor amiga. Sabía todo de mí, incluyendo la realidad completa de mis finanzas, por eso le parecía especialmente repugnante el comportamiento de los Blackwood. O lo peor es que, al parecer, Isen lo sabía, dije, acurrucada en el sillón con el teléfono pegado a la oreja. Simplemente no tuvo el valor de decírmelo él mismo. No puedes estar segura de eso, me advirtió Jenny. Sus papás podrían estar faroleando. Y sea como sea, no lo deja bien parado, respondí. O sabía y permitió que me tendieran esta trampa, o tiene tan poco control con ellos que pueden amenazar con cancelar la boda sin que él se entere. Jenny guardó silencio unos segundos. ¿Y qué vas a hacer con el prenupcial? ¿Ya lo leíste todo? Lo suficiente para saber que está completamente inclinado a su favor. Incluso tienen cláusulas que podrían afectar los derechos de propiedad intelectual del software de mi empresa. ¿Y en serio? De eso es un abuso. Su enojo era igual al mío. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Llama a Harold mañana mismo. Harold Winters había sido el abogado de mi abuelo y todavía manejaba mis asuntos legales. Era astuto, con experiencia, y lo más importante, estaba completamente dedicado a proteger mis intereses. Lo haré, le prometí. Pero primero necesito hablar con Isen. Necesito saber de qué lado está en todo esto. Después de colgar con Jenny, por fin junté el valor para devolverle la llamada a Isen. Contestó al primer timbrazo. Sofía, gracias a Dios. Mamá me dijo que te fuiste molesta. ¿Qué pasó? Y su tono preocupado casi me hizo dudar, pero el recuerdo de la cara altanera de Victoria me dio fuerzas. ¿Qué pasó? Dije despacio. Pues que tus papás me salieron de la nada con un contrato prenupcial y me dijeron que o lo firmo mañana en la mañana o se cancela la boda. Y además insinuaron que tú estabas totalmente enterado.
El silencio al otro lado del teléfono lo dijo todo. Isen, lo apuré. Y no sabía que iban a acercarse a ti así, dijo al fin, con la voz tensa. Yo les dije que yo lo hablaría contigo. Entonces sí sabías del prenupcial, confirmé, sintiendo cómo se me caía el ánimo. Sofía, trata de entender. En mi familia, desde hace generaciones, todos los matrimonios se hacen con un contrato así. Es simplemente como se hacen las cosas. ¿Y no creíste importante mencionármelo antes de que tus papás me acorralaran 3 días antes de la boda? Suspiró pesado. Iba a decirte. Solo que lo fui dejando porque sabía que te molestaría y la planeación de la boda ya estaba bastante estresante. Entonces lo dejaste para que tus papás lo manejaran, como si yo fuera un problema que había que controlar. Eso no es justo, protestó. Estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? Solté una risa amarga. ¿Dejando que tus papás me sorprendieran con un ultimátum? ¿Metiendo cláusulas que podrían afectar mi negocio? Eso no es protección, Isen, es cobardía. Estás exagerando, dijo, con ese tono condescendiente que le había escuchado usar con clientes difíciles. Es solo un documento legal estándar. Hoy en día todos lo firman. ¿Ya lo leíste bien? Lo reté. Pausa incómoda. Y no a detalle, admitió. Mi papá dijo que era el formato familiar de siempre. Ese formato de siempre asegura que yo me quede sin nada en un divorcio, sin importar lo que aporte o los años que estemos casados. Incluso podría darle a tu familia derechos sobre la propiedad intelectual de mi software. Y eso no puede ser cierto, dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Mi papá no haría eso. Léelo tú mismo, le sugerí. Sección 4, párrafo 3. Escuché papeles moviéndose de su lado. Necesito revisar esto con más cuidado, dijo al cabo de un momento, ya más preocupado. Parte de este lenguaje es más agresivo de lo que esperaba. Tus papás me dieron hasta mañana a las 9 para firmar o cancelar la boda, le recordé. ¿Cuál es tu postura ante ese ultimátum? No debieron hacerlo, respondió rápido. Por supuesto que la boda no depende de eso. Podemos arreglarlo. ¿Y en serio? Porque tu mamá me dejó muy claro que esto es condición obligatoria para casarme contigo. Mi mamá puede ser intensa, pero no toma estas decisiones. Las tomamos nosotros. Quise creerle, pero la duda ya estaba sembrada. Entonces llámales ahorita. Diles que el ultimátum queda cancelado y que lo veremos después de la boda. Sofía, sé razonable. No podemos simplemente ignorar esto. Un prenupcial tiene sentido por las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Lo presioné. Que tu familia tiene dinero y yo, según ustedes, ¿no? Es más complicado que eso, dudó. Hay fideicomisos, negocios, cosas demasiado complejas para que la hija de un maestro las entienda. Exactamente, lo interrumpí, repitiendo con sarcasmo el mismo aire de superioridad que le había escuchado a Victoria. No quise decir eso, y lo sabes, contestó molesto. ¿Por qué lo haces tan difícil? Es solo un papel que, con suerte, nunca vamos a necesitar. Si solo es un pedazo de papel, ¿por qué vale la pena amenazar con cancelar nuestra boda por eso? Le pregunté. No tuvo una buena respuesta. Si necesito tiempo para pensar, le dije al final. Y tú tienes que decidir de qué lado estás, Isen, con tus papás o conmigo. Eso no es justo, protestó. Te amo, pero ellos son mi familia. ¿Y yo qué se supone que voy a hacer en 3 días? Pregunté en voz baja. La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Te llamo mañana, dije, y colgué antes de que pudiera contestar. Me quedé en silencio en mi departamento, con el teléfono en la mano y las lágrimas queriendo salir. Entonces vi el contrato prenupcial sobre la mesa de centro, y algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en determinación. Si los Blackwood querían que esto fuera sobre dinero y poder, tal vez era momento de que aprendieran que yo tenía de las dos cosas. Abrí mi laptop y revisé mi portafolio financiero.
La herencia de mi abuelo había crecido a $7.5 millones gracias a inversiones cuidadosas. Mi empresa, EduCheck Solutions, había sido valuada en 1.5 millones en la última ronda de inversión, lo que sumaba un patrimonio total de unos 9 millones. Quizá no era dinero Blackwood, pero sí suficiente para cambiar por completo esta conversación. Durante 3 años mantuve mi situación financiera en privado. No por vergüenza, sino porque quería que me quisieran por quien soy, no por mi cuenta bancaria. Había visto cómo amigos y conocidos trataban diferente a Eisen solo por su apellido y riqueza, y no quería ese tipo de atención superficial. Además, en el mundo tech, pasar desapercibida tenía ventajas estratégicas. Pero ahora, frente a la posibilidad de firmar y renunciar a mis derechos o perder al hombre que amaba, me di cuenta de que mi silencio había permitido que los Blackwood inventaran una historia falsa sobre mí. Me veían como una cazafortunas que aspiraba a algo que no le correspondía, cuando en realidad yo era una empresaria exitosa dispuesta a compartir mi vida con su hijo como igual. En cuanto entendí eso, un plan empezó a tomar forma. No me iban a intimidar ni a manipular. No iba a firmar su prenupcial injusto, pero tampoco iba a dejar al hombre que amaba sin dar pelea. Le mandé un mensaje rápido a Harold. Reunión urgente mañana a las 7 de la mañana. Tema: prenup. La boda es en 3 días. Te explico en persona. La respuesta llegó enseguida. Estaré en tu oficina a las 7 en punto. Lleva todos los documentos. Esa noche dormí mal, dando vueltas entre el coraje, el dolor, la determinación y la duda. Pero al amanecer, tenía claro algo: se acabó esconder mi éxito. Los Blackwood habían provocado esta confrontación y ahora tendrían que enfrentar a la verdadera Sophia Williams, no a la hija modesta de un maestro que creían poder intimidar. A las 6:45 de la mañana ya estaba en mi oficina del centro, revisando el contrato línea por línea y tomando notas. Me vestí a propósito con uno de mis power outfits, un traje sastre gris oscuro, elegante y que transmitía autoridad. El cabello recogido en una coleta pulida, y los aretes de perla que mi abuelo me regaló cuando me gradué de la universidad, como recordatorio de mis raíces y valores. Harold llegó a las 7 en punto, impecable como siempre, con su traje hecho a la medida, el cabello plateado perfectamente peinado y su maletín de cuero gastado que había visto décadas de batallas legales. A sus 72 años seguía siendo uno de los abogados más brillantes de Chicago, famoso por ser implacable y ético a la vez. Buenos días, Sophia, me saludó, dejando el maletín sobre la mesa. Debo decir que tu mensaje me sorprendió. Nunca mencionaste un acuerdo prenupcial en nuestras pláticas sobre la boda. Porque no existía, hasta ayer, respondí, entregándole el documento. 3 días antes de la boda, mis futuros suegros me lo pusieron enfrente junto con un ultimátum: firmar antes de las 9 de la mañana de hoy o cancelar la boda. Las cejas pobladas de Harold se alzaron. Eso es bastante inusual, por decirlo menos. Y léelo, le pedí, en especial la sección 4 sobre propiedad intelectual y la 6 sobre división de bienes. Se puso los lentes y comenzó a leer. Su expresión se fue poniendo más seria con cada página que pasaba. Después de unos 15 minutos de leer con cuidado, Harold dejó el documento sobre la mesa y se quitó los lentes. Este es uno de los acuerdos prenupciales más descaradamente injustos que he visto en 45 años de carrera, dijo con toda seriedad. Y créeme, he visto cosas muy fuertes, sobre todo entre familias de dinero viejo. ¿Se puede pelear?, pregunté. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, de esas que seguramente le habían dado miedo a más de un abogado contrario durante décadas. Querida, no solo lo voy a pelear, lo voy a destrozar y lo voy a reemplazar con algo que realmente proteja tus intereses. Sacó una libreta legal de su portafolio y dijo: Vamos a dejar claro tu posición. Tu patrimonio neto es de aproximadamente $9 millones, ¿cierto? Asentí. Y los Blackwood no tienen ni idea de esto. A ninguna, confirmé. Siempre he mantenido mi situación financiera en privado. Solo mis papás, Jenny y tú conocen la cifra exacta. Harold soltó una carcajada grave, genuinamente divertida. Bueno, esto va a ser toda una sorpresa para ellos. Golpeó la libreta con su pluma.
¿Quieres salvar esta relación o simplemente rechazamos sus términos y que pase lo que tenga que pasar? La pregunta me hizo pensar. A pesar de todo, sí amaba a Isen. El problema no era con él directamente, sino con la dinámica de poder que su familia estaba tratando de imponer. Quiero salvarla, dije al fin. Pero solo si Isen está dispuesto a estar a mi lado como un verdadero compañero. Y solo si su familia entiende que entro a este matrimonio como igual, no como una obra de caridad a la que aceptan a pesar de que no tenga su linaje. Muy bien, dijo Harold asintiendo. Entonces vamos a preparar una contrapropuesta, un acuerdo prenupcial justo y equilibrado que proteja a las dos partes por igual. Durante las siguientes 2 horas trabajamos en el nuevo documento. Harold incluyó cláusulas que protegían tanto mis bienes como los de Isen, establecía términos justos en caso de divorcio y, lo más importante, blindaba mis derechos de propiedad intelectual y los intereses de mi empresa. Ahora, sobre la estrategia de presentación, comentó Harold al cerrar el documento, el momento y el lugar serán clave. ¿Cuándo y dónde quieres entregar la contrapropuesta? Lo pensé con cuidado. Hay 2 conversaciones que debo tener. Primero, hablar con Isen en privado. Después, si eso sale bien, presentársela juntos a sus papás. Sugiero un lugar neutral para la reunión familiar, recomendó Harold. Lo bastante público para evitar reacciones extremas, pero lo suficientemente privado para hablar en confianza. El comedor privado del restaurante Lake View, decidí. Es elegante para el gusto de los Blackwood, pero no es su territorio. Excelente elección, aprobó Harold. ¿Y para la documentación de respaldo? Abrí una carpeta en mi escritorio. Tengo aquí mi portafolio financiero completo, estados de cuenta, inversiones y la evaluación más reciente de mi empresa. Todo está actualizado al mes pasado. Harold revisó los papeles y asintió satisfecho. Con esto, tu posición quedará más que clara. Ahora hablemos de cómo abordar a Isen. Pasamos otra hora afinando mi estrategia para ambas conversaciones. Cuando Harold se fue a las 10:30, me sentí preparada y segura. Tenía un plan sólido, un acuerdo prenupcial justo y, sobre todo, la determinación de defenderme y defender la relación que quería. Después de que se fue, llamé de nuevo a Jenny para ponerla al día. Entonces, ¿de verdad vas a hacer esto? Preguntó después de escucharme. ¿Vas a revelar tu situación financiera después de tenerla en secreto todo este tiempo? No veo otra opción, respondí. No si quiero un matrimonio basado en la verdad y la igualdad. ¿Y si Isen se enoja porque no se lo contaste antes? Insistió Jenny. ¿Ya pensaste en eso? Lo había pensado mucho. Entonces tendremos que resolverlo juntos, le dije. Pero si él no puede entender por qué yo quería que me amaran por lo que soy y no por lo que tengo en el banco, entonces quizá no somos tan compatibles como pensaba. Tienes razón, admitió Jenny. Y para que lo sepas, creo que lo estás manejando con muchísima clase. Yo ya le habría dicho a Victoria Blackwood exactamente dónde podía meterse ese prenup. Eso me hizo reír y soltar un poco de la tensión que traía encima. El día todavía no se acaba, bromeé. Tal vez todavía llegue a ese punto. Cuando colgué, le mandé un mensaje a Isen, tenemos que hablar. Ve a Carlucci's a la 1 de la tarde. Solo tú y yo. Su respuesta llegó enseguida, ahí estaré. Te amo. Esas 3 palabras me movieron algo por dentro. A pesar de todo, seguía creyendo que las decía en serio. La pregunta era si el amor por sí solo iba a ser suficiente para aguantar esta tormenta. La siguiente hora la dediqué a prepararme, no solo mentalmente, sino también físicamente. Fui al salón que está en mi edificio para que me alisaran el cabello y quedara elegante y profesional. Luego retoqué mi maquillaje, buscando un look pulido que transmitiera seguridad, pero sin intimidar. Mis aretes de perlas seguían siendo como un amuleto, un vínculo con mis raíces y con mi abuelo, que siempre creyó en mí. Cuando salí rumbo a encontrarme con Isen, me sentía como una guerrera lista para la batalla, armada con la verdad, mis principios y 9 millones de razones por las que los Blackwood me habían subestimado gravemente. Carlucci's era uno de nuestros restaurantes favoritos, un italiano elegante donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario.
El lugar me parecía perfecto para esta conversación, un recordatorio de tiempos más felices y de la base de amor que nos había llevado a estar a punto de casarnos. Llegué unos minutos antes y pedí una mesa en un rincón tranquilo. El maitre, que ya nos conocía, me llevó a un espacio apartado al fondo, lejos de otros comensales. Perfecto para lo que seguramente sería una plática intensa. Isen llegó exactamente a la 1, viéndose agotado. Su impecable estilo de siempre estaba un poco desarreglado, la corbata chueca y ojeras marcadas, como si hubiera dormido tan mal como yo. Al verme, su rostro se relajó. Sofía, dijo mientras se sentaba frente a mí, gracias por venir. He estado preocupado desde nuestra llamada de anoche. Lo observé con atención, buscando al hombre del que me había enamorado y no al heredero Blackwood que había permitido que sus padres me tendieran una trampa. Casi no vengo, admití. Tus papás me pusieron en una posición imposible. Él extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Lo sé, y lo siento muchísimo. Hablé con ellos anoche después de nuestra charla. No salió bien. Eso me hizo poner atención. ¿Qué pasó? Les dije que su ultimátum era inaceptable y que, si alguien iba a cancelar la boda por esto, sería yo, no ellos. Un destello de esperanza me encendió en el pecho. ¿Y qué dijeron? Isen soltó un suspiro pesado. Mi papá dijo que estaba siendo ingenuo y emocional. Mi mamá lloró y me acusó de elegir a una extraña sobre mi familia. Fue la misma manipulación de siempre, la que han usado toda mi vida. ¿Y funcionó? Pregunté sin rodeos. Él me miró directo a los ojos. No, esta vez no, le dije. Les dije que o quitaban ese ultimátum o yo misma iba a llamar a todos los invitados de la boda para explicarles por qué se cancelaba. A pesar de todo, sentí un orgullo enorme por él. Eso debió ser difícil. Fue aterrador, admitió con una sonrisa nerviosa, pero también, raro, como liberador. Por primera vez en mi vida salí de esa casa sin ceder a sus exigencias. El mesero llegó y solo pedimos bebidas, ninguno de los dos tenía hambre. Cuando nos quedamos solos, Isen continuó. La noche me quedé en casa de Jason, tratando de pensar qué hacer. El prenupcial, en teoría, no es tan descabellado, pero la forma en que lo plantearon y algunas cláusulas que vi, me dieron vergüenza de ser un Blackwood. Respiré hondo. Era el momento de decir mi verdad. Isen, hay algo importante que debo contarte. Algo que he ocultado durante toda nuestra relación. Su cara se volvió seria. ¿Qué es? No soy quien tus papás creen que soy, o más bien, soy mucho más de lo que ellos piensan. Él frunció el ceño. ¿Cómo? Saqué de mi bolso una carpeta con copias de mis estados financieros y se la pasé. Cuando mi abuelo murió, en mi último año de universidad, me dejó una herencia bastante grande. Isen la abrió, curioso, y su cara pasó de sorpresa a asombro. ¿De 7.5 millones? Él leyó incrédulo. ¿Y tu empresa? Otro 1,5 millones. Sofía, esto es, ¿por qué nunca me lo dijiste? Por la misma razón que tú no te presentas como Isen Blackwood, de los Blackwood de Chicago cada vez que conoces a alguien. Quería que me conocieran por quién soy, no por lo que tengo. Elogiaba los papeles, todavía impactado. Todo este tiempo mis papás te han tratado como una cazafortunas detrás del dinero de los Blackwood, lo interrumpí. Irónico, ¿no? Me miró con una mezcla de asombro y dolor. ¿Y no confiabas en mí lo suficiente para decírmelo? No se trataba de confianza, Isen. Al principio no me parecía relevante. Después, al conocer a tu familia y ver la importancia que le daban al dinero y al estatus, me dio más desconfianza contarlo. No quería que me valoraran por mi cuenta bancaria. Y, para ser sincera, tenía curiosidad de cómo me tratarían sin saberlo. ¿Como una prueba? Preguntó, algo a la defensiva. Y no de ti, aclaré rápido. Nunca de ti. Pero sí, en cierta forma fue una prueba para tu familia, y ayer la reprobaron espectacularmente. Llegaron nuestras bebidas y aprovechamos para bajar un poco la tensión. Isen tomó un trago largo de whisky y dijo.
Entiendo tu razón, pero no puedo evitar sentir que nos faltó transparencia a los dos. Yo debí hablarte de las expectativas del prenupcial y tú debiste contarme tu situación económica. Asentí. Tienes razón. Si hubiéramos sido totalmente sinceros, nada de esto estaría pasando. Pero estamos aquí y debemos decidir qué sigue. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, y supe que no solo hablaba de la boda o el prenupcial, sino de nosotros. Saqué otra carpeta, la que Harold y yo preparamos esa mañana. Quiero un matrimonio de iguales, le dije, empujándola hacia él. Una sociedad donde cada uno proteja lo que ha construido, pero comprometidos a crear algo más grande juntos. Y quiero suegros que me respeten como su igual, no como una obra de caridad que su hijo rescató de la clase media. Ethan abrió la carpeta y empezó a leer el nuevo acuerdo prenupcial. Como abogado, entendió de inmediato que las condiciones eran mucho más justas que la versión de sus papás. Que esto es completamente razonable, dijo levantando la vista. Protección balanceada para los dos, términos claros sobre propiedad intelectual, y un trato justo para las ganancias y bienes que consigamos durante el matrimonio. Así es como debe ser un acuerdo prenupcial, respondí, no un arma, sino un escudo que proteja a las dos partes por igual. Cerró la carpeta y volvió a tomar mi mano. Esta vez lo dejé. ¿O entonces, qué sigue?, preguntó. Eso depende de ti, le dije con honestidad. Necesito saber dónde estás parado, Ethan. No solo sobre el prenup, sino sobre nuestra relación y el papel de tu familia en ella. Necesito saber que, cuando nos demos los votos en 3 días, de verdad vamos a ser un equipo que enfrente al mundo juntos, incluyendo a tus papás. Ethan apretó mi mano, sin dejar de mirarme a los ojos. Anoche, cuando salí de casa de mis padres, tomé una decisión. Te elegí a ti, no porque fuera lo fácil, sino porque era lo correcto. Te amo, Sofía. Amo tu inteligencia, tu integridad, tu compasión. No importa si tienes $9 o 9 millones, eso no cambia lo que siento. La sinceridad en su voz derritió parte del hielo que había en mi corazón. Entonces te propongo esto, le dije, esta noche nos reunimos con tus papás. Les presentamos este nuevo acuerdo prenupcial como algo no negociable. Dejamos claro que nuestro matrimonio será una sociedad de iguales y que la relación con tu familia tiene que respetar eso. No lo van a tomar bien, me advirtió. Sobre todo mi mamá. Probablemente no, admití. Pero su reacción nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre el futuro con ellos. Asintió despacio. Tienes razón. Es hora de poner límites que debimos poner desde hace mucho. Levantó su copa en un brindis pequeño. Por enfrentar juntos la Inquisición de los Blackwood. Choqué mi copa con la suya. Mientras terminábamos la bebida y repasábamos la estrategia para la noche, sentí de nuevo esa conexión con Ethan. Las mentiras entre nosotros, de su parte y de la mía, se habían limpiado. Ahora enfrentaríamos a su familia como un frente unido, con la honestidad como base y la igualdad como condición inamovible. Mandé un mensaje rápido a Harold confirmando que la primera fase del plan había funcionado. Su respuesta fue tan breve como siempre. Excelente. Recuerda, nada de ceder en los puntos clave. Suerte. Suerte, pensé mientras salíamos del restaurante tomados de la mano, quizá no la necesitábamos. Ahora teníamos la verdad de nuestro lado, y en mi experiencia, eso era mucho más poderoso que la suerte. A las 6 en punto, nuestro auto se detuvo frente a la entrada del Lakeview Restaurant. Lo había elegido cuidadosamente, no solo por ser un terreno neutral, sino por su fama de ser uno de los lugares más discretos y elegantes de Chicago. El personal tenía la habilidad de comportarse como si no vieran ni escucharan nada, sin importar lo intensas que fueran las conversaciones. Ethan me ayudó a bajar del auto, su mano cálida y firme. Pasamos la tarde afinando nuestro plan y revisando juntos el nuevo prenup, reforzando nuestra unidad. Él llevaba un traje azul marino impecable, con autoridad pero sin la dureza de los trajes de su papá. Yo me había cambiado a un vestido color crema, elegante pero con fuerza, un blazer a la medida y las perlas de mi abuela al cuello para combinar con los aretes. ¿Lista?, me preguntó frente a la entrada.
Y lista como nunca, respondí, apretando su mano. El maitre nos saludó por nuestro nombre y nos llevó al comedor privado que había reservado. La sala estaba decorada con mucho estilo, una mesa de caoba para 10 personas, aunque solo había puestos para 4. Las copas de cristal brillaban con la luz del candelabro elegante del techo, y las paredes estaban adornadas con obras de arte originales. Las ventanas enormes dejaban ver el lago Michigan, reluciendo con la luz de la tarde. Sus otros invitados aún no han llegado, nos dijo el anfitrión. ¿Quieren algo de beber mientras esperan? Agua mineral para los dos, respondimos. No era momento para alcohol, lo que venía necesitaba una mente clara. Iban a llegar tarde, predijo Isen cuando el anfitrión se fue. Es una jugada de poder. Mi mamá nunca llega antes, siempre hace esperar mínimo 15 minutos. Tenía razón. A las 6:17 entraron Richard y Victoria Blackwood. Richard llevaba un traje gris carbón igual al que usó en la emboscada del prenupcial. Victoria traía un vestido de diseñador color vino, seguramente más caro que la hipoteca mensual de muchas personas, y unos aretes de diamantes que brillaban con cada movimiento de su cabeza. Dicen, cariño, dijo Victoria, ignorándome por completo mientras le daba besos al aire. ¡Qué lugar tan encantador! Aunque no entiendo por qué necesitábamos algo tan formal para una simple firma. Richard apenas me dio un leve asentimiento, casi sin reconocerme. Confío en que hayas tomado una decisión sensata, Sofía. Ya pasó la hora límite de las 9 de la mañana, pero estamos dispuestos a ser flexibles dadas las circunstancias. Por favor, tomen asiento, les dije, señalando las sillas frente a nosotros. Tenemos mucho que hablar. Algo en mi tono hizo que Victoria frunciera un poco los ojos. Sabía que esto no sería la rendición fácil que esperaba. Se sentó con su elegancia practicada, y Isen comenzó con voz firme. Revisamos su acuerdo prenupcial y lo encontramos inaceptable, tanto en la forma como en el fondo. Richard arqueó las cejas. ¿Inaceptable? Es el acuerdo estándar de la familia Blackwood. Tu hermano y tu hermana firmaron lo mismo sin tanto drama. Ellos se casaron con personas de un entorno similar al nuestro, contestó Isen. La dinámica de poder era distinta. ¿Dinámica de poder? Repitió Victoria con un gesto desdeñoso. Esto no es un experimento social, Isen. Es solo una protección legal que cualquier familia sensata exigiría. Puse mi portafolio de piel sobre la mesa y lo abrí. Estamos de acuerdo en que una protección legal prudente tiene sentido, dije con calma. Por eso preparamos una alternativa que protege a ambas partes por igual. El rostro de Richard se endureció. Ese no era el trato. Tú ibas a firmar nuestro documento, no presentar alternativas. Los planes cambian, le respondí mirándolo directamente, sobre todo cuando sale a la luz nueva información. El mesero llegó con nuestra agua mineral y tomó las órdenes de Richard y Victoria. La tensión seguía flotando en el aire. En cuanto nos quedamos solos, deslicé el nuevo acuerdo prenupcial hacia ellos. Este documento protege tanto los bienes de la familia Blackwood como mi patrimonio personal. ¿Tu patrimonio? Victoria apenas pudo ocultar una sonrisa burlona. Tu empresita de software no requiere la misma protección que generaciones de riqueza Blackwood. Te sorprenderías, dijo Isen, con un toque de orgullo. Saqué los estados financieros de mi portafolio y los puse encima del acuerdo. Mi patrimonio actual es de aproximadamente $9 millones, dije con naturalidad. 7.5 millones en inversiones diversificadas de la herencia de mi abuelo y 1.5 millones por la evaluación de mi empresa en la última ronda de inversión. La sorpresa en sus caras fue todo lo que había imaginado, y más. Richard se recompuso primero, con su mente de abogado, y tomó los documentos con una incredulidad apenas disimulada. Eso es imposible, dijo Victoria, poniéndose roja. Manejas un Audi de hace 5 años. Tus papás son maestros. Yo valoro más la responsabilidad financiera que presumir riqueza, le contesté tranquila. Y sí, mis papás me enseñaron la importancia de la educación, el trabajo duro y vivir dentro de lo que uno puede pagar. Lecciones que me han servido bastante. Richard seguía revisando los documentos, cada vez con más cara de preocupación. Parecen legítimos,
admitió a regañadientes. ¿Y por qué lo mantuviste en secreto?, preguntó. ¿Me hubieras tratado igual si lo hubieras sabido?, le respondí. El silencio y el color en la cara de Victoria fueron respuesta suficiente. Que esto cambia mucho las cosas, dijo Richard, ya con su modo de abogado activado. Ahora tendríamos que revisar con cuidado cualquier acuerdo alternativo antes de seguir. Por supuesto, dije. Es lo justo, así como hubiera sido justo darme tiempo para que mi abogado revisara su documento original. Victoria todavía estaba intentando procesar la diferencia entre la imagen que tenía de mí y la realidad financiera frente a ella. Tu abuelo te dejó 7 millones. ¿A qué se dedicaba? Invirtió con inteligencia durante toda su vida, viviendo de forma modesta, expliqué. No muy distinto al primer Blackwood que construyó la fortuna de su familia, imagino. A Victoria no le gustó nada la comparación, pero antes de que respondiera, Isen intervino. Mamá, papá, el problema aquí no es solo el prenupcial, sino la forma en que han manejado todo esto. Ponerle esto a Sofía 3 días antes de la boda fue inapropiado y una falta de respeto. Pensamos que lo mejor era resolverlo rápido, dijo Richard, pero ya sin la misma seguridad. Amenazando con cancelar la boda si no firmaba de inmediato, lo interrumpió Isen. Eso no es eficiencia, es coerción. Victoria cambió de estrategia y se dirigió a su hijo. Y cariño, solo queríamos protegerte a ti y el legado de la familia. Seguramente lo entiendes. Lo que entiendo, contestó Isen, firme, es que hicieron suposiciones sobre la mujer que amo sin siquiera conocerla, y luego quisieron usar el dinero para controlar nuestra relación. Eso se acaba aquí. En ese momento lo amé más que nunca, viéndolo plantarse contra la manipulación que probablemente había funcionado con él toda su vida. Y el nuevo acuerdo prenupcial, dije, llamando de nuevo su atención, protege tanto los bienes de los Blackwood como los míos. Establece condiciones justas para la división de bienes en caso de divorcio, basadas en la contribución y la duración del matrimonio, no simplemente devolviendo todo a quien lo tenía antes. También incluye cláusulas claras para proteger mis derechos de propiedad intelectual y mis negocios, al igual que protege los intereses de la familia Blackwood. Richard lo revisaba con ojo de abogado. Algunos términos son poco comunes, comentó, pero sin rechazarlo. Pero justos, enfatizó Isen, a diferencia del documento que me presentaron. Necesitamos que nuestros abogados lo revisen, dijo Richard, cerrando la carpeta. Tienen hasta mañana en la tarde, respondí. La boda es en 2 días y esto debe resolverse antes. La mirada de Victoria se clavó en mí, no estaba acostumbrada a que alguien más pusiera plazos. Ese tiempo no es suficiente para una revisión legal adecuada. Fue suficiente para mí, según su ultimátum original, le recordé. Richard le puso una mano en el brazo, notando el cambio en quien llevaba la ventaja. Nuestro equipo lo revisará mañana a primera hora y daremos respuesta a las 3 de la tarde. Cualquier cambio debe mantener el equilibrio fundamental del acuerdo, añadió Isen. Esto no es una negociación para regresar a términos de un solo lado. He entendido, asintió Richard, de empresario a empresario. Victoria se mantuvo inusualmente callada, mirando entre Isen, yo y los estados financieros que seguían sobre la mesa. Cuando por fin habló, su voz ya no sonaba tan mandona. Puede que me haya equivocado en algunas cosas sobre tu situación, Sofía, dijo, aunque todavía me parece raro que ocultaras esa información a tu futura familia. Era lo más parecido a una disculpa que Victoria Blackwood podía dar. Decidí ceder un poco. Tal vez todos pudimos haber hablado con más claridad desde el principio, admití. Espero que de ahora en adelante podamos construir una relación basada en el respeto mutuo y no en suposiciones. El mesero regresó con las bebidas de Richard y Victoria, y preguntó si íbamos a cenar. Sin decir nada, todos rechazamos. La reunión ya había cumplido su propósito principal. Cuando nos levantamos para irnos, Richard me extendió la mano, algo impensable 24 horas antes. Has demostrado ser una negociadora formidable, Sofía. A la familia Blackwood le podrían servir perspectivas tan inesperadas como las tuyas. Acepté su mano, tomándolo como una especie de tregua. Espero poder aportar mucho a la familia, señor Blackwood.
La despedida de Victoria fue menos cálida, pero sin la condescendencia que antes siempre mostraba. Un avance, aunque no perfecto. Cuando se fueron, Isen me abrazó ahí mismo, en el comedor privado. «Estuviste magnífica», me susurró en el cabello. «Absolutamente magnífica». «Fuimos magníficos», lo corregí, mirándolo a los ojos. «Juntos», dijo sonriendo de verdad, sin el estrés de los últimos 2 días. Me gusta cómo suena eso. Salimos del restaurante tomados de la mano, bajo un cielo que ya se teñía de atardecer. Sentí una profunda certeza. El camino no sería perfecto, sobre todo con Victoria como suegra, pero algo había cambiado. Ahora nos veíamos como iguales, él y yo, y también su familia. Esa era una base sólida para un matrimonio. 2 días después, estaba en un pequeño cuarto del Hotel Drake, usando el vestido de novia moderno y elegante que había elegido meses atrás. El acuerdo prenupcial se había firmado la tarde anterior, con solo unos ajustes menores que no afectaban la protección equilibrada para ambas familias. Richard había sido sorprendentemente razonable en la última negociación, mientras que Victoria se había mantenido a distancia, quizá todavía asimilando que había juzgado mal la situación. Jenny acomodó mi velo, con los ojos brillosos. «Te ves preciosa, Sof, y no solo por este vestido increíble. Hoy hay algo diferente en ti». «Confianza», respondió mi mamá, mientras acomodaba la cola del vestido. Mi hija por fin dejó de esconder su luz. Tenía razón. Los últimos 3 días me habían cambiado de maneras sutiles pero importantes. Enfrentar a los Blackwood, mostrar mi verdadera situación económica y marcar límites claros me quitó un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Durante 3 años me cuidé de que la gente no supiera cuánto tenía, por miedo a que eso cambiara la forma en que me veían. La ironía era que ese miedo me llevó a provocar justo el tipo de juicio que quería evitar. Alguien tocó suavemente la puerta. Para mi sorpresa, era Victoria Blackwood. No llevaba su look elegante e intimidante de siempre, sino un estilo más suave y maternal, un vestido azul claro que no competía con mi atuendo de novia, sino que lo complementaba. ¿Puedo tener un momento a solas con Sofía?, preguntó, sin el tono autoritario de antes. Mi mamá y Jenny se miraron y asintieron antes de salir, dejándome frente a frente con mi futura suegra. Victoria se me acercó despacio, mirándome de arriba abajo con una expresión que no supe interpretar. «Te ves preciosa como novia», dijo al fin. «Y gracias», respondí, sin saber bien a dónde iba esa conversación. Con la mano, acarició el encaje delicado de mi velo, un gesto sorprendentemente vulnerable en una mujer que siempre parecía tener todo calculado. «Te debo una disculpa, Sofía. Una de verdad, no la media disculpa que te di en el restaurante». Eso me tomó por sorpresa. No imaginaba a Victoria Blackwood pidiendo perdón. «Mi comportamiento fue inexcusable», continuó. «No solo lo de la emboscada con el acuerdo prenupcial, sino los meses de comentarios condescendientes y juicios velados antes de eso. Hice suposiciones basadas en cosas superficiales y nunca me tomé la molestia de conocer a la verdadera mujer que ama a mi hijo». Su voz tenía una sinceridad que no podía negar. «No debe ser fácil admitir eso», reconocí. Una ligera sonrisa se asomó en sus labios. «En los Blackwood no somos famosos por admitir errores. Es un rasgo familiar. Espero que tú y Isen lo mejoren en la siguiente generación». Sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo. «Te traje algo, una especie de ofrenda de paz». Abrí la caja con cuidado y encontré un par de aretes de diamantes y zafiros, claramente antiguos y con mucha historia. «Que eran de la bisabuela de Isen», explicó. Ella era hija de un obrero de fábrica y se casó con un Blackwood pese a la fuerte oposición de la familia. Durante la Gran Depresión, salvó el negocio familiar con pura determinación y visión para los negocios, algo que su marido no tenía. Las similitudes eran evidentes y me conmovió el gesto y lo que significaba. «Son hermosos», dije con sinceridad. «Gracias por compartir esta historia conmigo. Quizá quieras usarlos hoy. Ya sabes, algo viejo y algo azul». Me quité mis perlas y dejé que Victoria me ayudara a ponerme los zafiros. Fue un momento pequeño, pero importante, un puente frágil sobre el abismo que nos había separado.
Ethan te ama profundamente, dijo, observándome. Eso debió ser suficiente para mí desde el principio. Espero que puedas perdonarme por no verlo. Creo que las dos aprendimos algo sobre las apariencias y las suposiciones, respondí. Lo que importa ahora es seguir adelante. Asintió, recomponiéndose. Bueno, debo volver con Richard. Tu papá llegará pronto para llevarte al altar. En la puerta, se detuvo. Bienvenida a la familia, Sofía. De verdad. Cuando se fue, me miré en el espejo. Los aretes de zafiro brillaban con la luz y me recordaban que no solo me estaba casando con Ethan, sino entrando a una línea de mujeres fuertes que habían marcado el destino de los Blackwood a su manera. Mi papá llegó minutos después, con los ojos vidriosos al verme. Mi niña brillante, me dijo, abrazándome con cuidado para no arrugar el vestido. ¿Lista para este nuevo capítulo? Más que lista, le aseguré. La ceremonia fue todo lo que había soñado, íntima, a pesar de los 200 invitados. Cuando Ethan me vio caminar hacia él, la manera en que me miró hizo que todo lo demás desapareciera. Las tensiones de la semana anterior se desvanecieron frente a lo que realmente importaba. Nuestros votos fueron tradicionales, pero con un significado tan profundo que muchos lloraron, incluso Victoria. En la recepción, noté un cambio sutil, ya no había condescendencia, sino verdadero interés y respeto. Richard me presentó a sus socios de negocios con orgullo, destacando mi éxito como emprendedora. Victoria me sentó junto a su amiga más cercana, una jueza federal cuya aprobación claramente le importaba. Ethan también lo notó. Increíble lo que 9 millones pueden hacer por la reputación de uno, me susurró en nuestro primer baile. O no se trata del dinero, le respondí. Es cuestión de plantarte y exigir respeto. Quizá un poco de las dos, dijo sonriendo. De cualquier forma, nunca he estado más orgulloso de llamarte mi esposa. Nuestra luna de miel en las islas griegas fue un escape perfecto de toda la dinámica familiar y las negociaciones prenupciales. Durante 2 semanas fuimos simplemente Ethan y yo, dos personas enamoradas, explorando pueblitos blancos y aguas azul cristal. Hablamos del futuro, de cómo queríamos construir nuestra vida como verdaderos compañeros, y de los límites que pondríamos con nuestras familias. 6 meses después, esas conversaciones se pusieron a prueba cuando Victoria empezó a dejar caer indirectas sobre una tradición familiar de los Blackwood, las cenas de los domingos. Con la expectativa de que fuéramos cada semana. Una vez al mes, dijo Ethan firme cuando lo hablamos en privado. Necesitamos nuestras propias tradiciones y nuestro tiempo juntos. Estuve de acuerdo. Y para mi sorpresa, Victoria aceptó ese límite sin poner mucha resistencia, tal vez entendiendo que la nueva dinámica era más sana para todos. Richard mostró su respeto de formas más prácticas. Me invitó a opinar sobre una actualización tecnológica para el bufete familiar y de verdad escuchó mis recomendaciones. Cuando mi empresa consiguió un contrato importante con el sistema de escuelas públicas de Chicago, me mandó una nota de felicitación profesional pero cálida. Lo más importante fue que Ethan y yo establecimos nuestro propio ritmo de vida, independiente de las expectativas de los Blackwood. Compramos una casa que elegimos juntos, en un barrio que nos encantaba, usando una combinación de nuestros recursos. Tomábamos las decisiones financieras como equipo, cada quien aportando su experiencia, sin que uno dominara al otro. El acuerdo prenupcial que había causado tanto conflicto quedó guardado en una caja de seguridad, con la esperanza de no necesitarlo nunca. Su verdadero valor estuvo en el proceso de crearlo, en dejar claro que nuestro matrimonio sería una sociedad de iguales, sin importar el apellido o la cuenta bancaria. Al recordar aquella semana caótica antes de la boda, agradezco la crisis que nos obligó a enfrentar problemas que, de otra forma, podrían haberse quedado escondidos por años. Esos 3 días de conflicto y revelaciones fortalecieron nuestra base más que cualquier etapa tranquila. Aprendí que ocultar partes de ti, aunque sea con buenas intenciones, puede causar más problemas de los que evita. Ethan aprendió a plantarse ante la presión familiar cuando amenazaba lo que de verdad le importaba. Juntos descubrimos que una relación real necesita tanto vulnerabilidad como fuerza, el valor de mostrarte tal cual eres y la firmeza para defender la relación que quieres construir. Para los Blackwood, la riqueza siempre había significado poder y estatus, herramientas para controlar a otros y mantener su posición.
Al principio vieron mi aparente falta de dinero como una deficiencia que había que manejar. Cuando supieron mi verdadera situación financiera, no solo tuvieron que replantearse su opinión sobre mí, sino también su forma de manejar las relaciones familiares. Para mí, la riqueza siempre ha sido independencia y oportunidades, no poder sobre los demás. Esa diferencia de visión sigue marcando mi relación con mis suegros. A veces genera tensiones, pero muchas veces abre conversaciones importantes sobre valores y prioridades. Me he dado cuenta de que el matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino también el cruce de dos filosofías de vida, dos formas de ver el dinero, la familia, las metas profesionales. Encontrar armonía requiere comunicación constante, respeto mutuo y la disposición de mantenerte firme en lo esencial, pero saber ceder en lo secundario. Cuando enfrenté el ultimátum del prenupcial 3 días antes de mi boda, podría haber firmado para evitar problemas. Podría haberme ido, herida y enojada. Pero elegí el camino más difícil, la confrontación y la verdad. No solo sobre mi situación financiera, sino sobre el tipo de matrimonio y de relación familiar que estaba dispuesta a aceptar. Esa elección marcó el rumbo de mi matrimonio y mi lugar dentro de la familia Blackwood, no como una forastera que había que manejar, sino como una igual que merece respeto. Es una decisión que volvería a tomar sin dudarlo. ¿Alguna vez has tenido que plantarte ante personas que te subestimaron? ¿Les demostraste tu verdadero valor y les borraste la sonrisa soberbia de la cara? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si esta historia de cómo darle la vuelta a quienes te juzgaron te llegó, dale like a este video, suscríbete para más relatos de triunfo y transformación, y compártelo con alguien que necesite ánimo para defenderse. Gracias por acompañarme en este camino. Y recuerda, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a ser menos de lo que realmente eres.